Pues bueno, bienvenidas, bienvenidos a este que es nuestro webinar mensual de Fundación Marisa. Yo soy Ani, directora de Fundación Marisa, y me emociona que esté con nosotros hoy Ana Farías, bienvenida, directora de Parvada, que va a hablar con nosotros hoy un poco de este tema tan relevante e importante en estos momentos, que es la violencia laboral, qué es y cómo prevenirla. Entonces, bueno, se irán integrando ahorita las personas, solo como recordatorio. Vamos a tener la intervención de Ana y al final serán las preguntas que pueden hacerlas por mensaje que nos manden directo o pueden ponerlas aquí en el chat grupal y al final yo las estaré juntando para planteárselas a Ana. Super. Entonces, listo, pues bienvenida Ana. Muchas gracias, muchas gracias. Como dices, creo que esto es un tema fundamental en esta época, a ver, siempre, ¿no? Porque tiene que ver con derechos laborales, pero en esta época es fundamental por todo lo que está pasando por la pandemia y cómo les afecta a las mujeres también de forma particular. Entonces, pues si quieres, empezamos de una vez. Entonces me gustaría comenzar con una definición muy básica de qué es la violencia laboral y luego ya irnos a dimensiones particulares para que quede un poco más claro. Entonces, la definición es la siguiente. Violencia laboral son los incidentes en los que el personal sufre abusos, amenazas, ataques en circunstancias relacionadas con su trabajo y que pongan en peligro ya sea de forma directa o indirectamente su seguridad, su bienestar o su salud. Entonces esta definición, digamos que es muy amplia y podría abarcar muchísimas cosas, entonces por eso creo necesario ver estas 8 dimensiones una por una para que vayamos como tejiendo más fino. Entonces, la primera dimensión, bueno, se las voy a enlistar primero y luego ya entramos en cada una de ellas. La primera es la concreta, luego está la estructural, la vertical, la horizontal, la mixta o compleja, la externa, y luego también está en materia laboral y en materia penal, que esto puede entrar a sonar un poco raro, pero ahorita les explico de qué va. Entonces, la concreta, básicamente son casos donde hay uno o más responsables, fulanito o fulanita hizo X cosas. Y esto puede ir desde difundir rumores, humillación, menosprecio por el trabajo de la víctima, también que te cambien frecuentemente las tareas cuando no hay justificación, que te amenacen, que te golpeen, perdón, que haya abuso sexual, hostigamiento, que te prohíban sistemáticamente, por ejemplo, hablar con clientes o con proveedores, que te dejen sin tareas o que te carguen de trabajo injustificadamente de forma sistemática. Entonces, todo esto puede englobar tipos de violencia laboral concretos. Entonces, si vemos cifras de violencia laboral, puede parecernos no tan alarmante este problema como otros tipos de violencia. Pero el problema con las cifras de violencia en general y laboral en particular es que no hay incentivos para denunciar, porque puede y además suele haber represalias. Y luego también está el hecho de que son acciones que suelen estar muy normalizadas. Por ejemplo, que opine un compañero de trabajo sobre cómo te ves, pues igual y ya te lo tomas a broma porque te lo han dicho toda tu vida, ¿no? También, también puede ser que no quieras escalar la situación porque pues, te puedes aguantar o porque estás en una empresa muy chica y tu superior jerárquico es el dueño y él es quien te está violentando, entonces ¿a quién se lo vas a escalar? ¿No? ¿Con quién te vas a quejar? Y esto último pasa mucho cuando trabajas para una sola persona, por ejemplo, las personas que son trabajadoras del hogar, personas que están en microempresas. Entonces, estas son situaciones comunes en las que hay violencia concreta y piensas, bueno, pues mejor me aguanto, ¿no? Porque no hay un departamento de RH aquí. Entonces, un proxy para detectar violencia laboral pueden ser las renuncias, porque ¿a cuántas personas no las han obligado a renunciar? Eso, de entrada, es ilegal. Si ya no quieren que trabajes en la empresa o que ya no trabajes para alguien, pues lo que procede es que te despidan, no que te hagan renunciar. A veces incluso utilizan técnicas de intimidación o violencia abierta para hacerte renunciar, que te sientes incómoda y te vayas. Y entonces pues esto lo hacen para no liquidar, porque te pagan menos si tú renuncias a que te despides. Entonces,
Aquí es cuando entran esas famosas cartas de renuncia. Me hicieron firmar mi renuncia. No, eso no debería ser. Y luego acá hay que tener ojo crítico, porque las quejas de las mujeres se suelen demeritar mucho, porque se relacionan con estereotipos. Las mujeres no aguantan nada, lloran por todo, son muy sensibles. Entonces, aun cuando denuncien, pues quizás su queja se minimice, porque van a decir, pues es que viene de esta mujer que siempre se está quejando. No debe ser muy relevante, no debe ser muy grave, es porque es una exagerada. También puede pasar que se ejerce violencia contra alguien que está en contra de una situación determinada o de una forma de operar en el centro de trabajo. Hay ambientes que son muy hostiles y en donde te sale más caro hacer las cosas bien que mal. Entonces, si trabajas, por ejemplo, en un ambiente en donde hay mucha corrupción e intentas cambiarlo, o al menos intentas decir, yo no le voy a entrar a eso, pues seguramente va a haber consecuencias negativas. Entonces, en resumen, hay muchas razones por las cuales se puede experimentar violencia concreta en tu lugar de trabajo. Se expresa de muchas maneras. Luego vamos con la violencia estructural. Se trata de situaciones en las que se produce un daño en la satisfacción de las necesidades humanas básicas. Por ejemplo, supervivencia, bienestar, identidad o hasta libertad. Y esto es como resultado de los procesos de estratificación social, es decir, no se necesita que haya violencia directa y explícita para que las condiciones sean de violencia. Se trata de un conflicto entre dos o más grupos identificables generalmente por clases, ya sea raza, sexo, nacionalidad, etc. En los que una clase suele beneficiarse a costa de la otra. Entonces, como les decía, no es necesario usar la fuerza, porque lo que está aquí en juego son los mecanismos que perpetúan las injusticias. Por ejemplo, y este es un ejemplo muy típico, que los hombres tengan preferencia en las contrataciones, o que a las mujeres les paguen menos por el mismo trabajo que los hombres. Y esto pues, no se elimina con una denuncia, claramente se requiere de una reingeniería organizacional. O sea, tú no puedes ir al Ministerio Público a decir, hay violencia estructural en mi trabajo, hagan algo, ¿no? Esto es delito. Pues no es delito. Entonces, tampoco se resuelve con capacitación, necesita una reingeniería de los procesos organizativos. Luego está la dimensión laboral, y esto hace referencia a las reglas internas de la empresa o del centro de trabajo para dirimir conflictos al interior de la institución. Por ejemplo, protocolos o manuales de recursos humanos. También hay protocolos públicos que tienen tanto las mujeres como la Secretaría del Trabajo, por nombrar algunos, pero no son obligatorios para los centros de trabajo y luego también es muy fácil darles la vuelta. Entonces uno puede decir, tenemos este protocolo para resolver casos de violencia en el trabajo, pero, pues les digo, les puede sacar la vuelta fácilmente porque son muy genéricos y depende de cómo la empresa lo implemente para eso. Lo que sí es que la Ley Federal del Trabajo prevé multas cuando se incurre en ciertos comportamientos, pero no en todos. Entonces esto es un problema porque otra vez surge la cuestión de a dónde voy a acudir a denunciar, quién es la autoridad competente, qué hago. Luego está la dimensión penal, que esto implica pues, poner una denuncia en el Ministerio Público. En Jalisco, por ejemplo, es delito el acoso y el hostigamiento. Pero esto, al igual que cualquier castigo por la vía penal, pues tiene un lado negativo, digamos. ¿Por qué? Porque pues la carga se le adjudica o se le achaca a quien sufre el abuso, ¿no? Si a mí me están violentando en mi lugar de trabajo, yo soy quien tiene que ir a poner la denuncia. Entonces, cuando la realidad es que la prevención tendría que ser la norma y las sanciones, pues siempre cuando se cuele por ahí algún caso excepcional. Entonces, no tendría que ser una cuestión de utilizar el aparato punitivo a diestra y siniestra, ¿no? Ir al Ministerio Público o que todos vayan en masa al Ministerio Público a denunciar, ¿no? Y además tampoco es un mecanismo muy eficiente, como sabe pues, cualquier persona que viva en este país y haya puesto en pie en el Ministerio Público. Luego está la violencia vertical.
Esta puede ser ascendente, es decir, que una o varias personas de una posición jerárquica inferior violenten a alguien de una jerarquía superior. Entonces, digamos que los subordinados se ponen, o uno o varios se ponen de acuerdo para violentar al jefe o algo. O puede ser descendente de un superior a un subordinado, y esto es obviamente mucho más común. Generalmente cuando esto sucede habla de un mal management, digamos. Hay personas que en lugar de detectar áreas de oportunidad y darles herramientas a los empleados para mejorar, utilizan tácticas de intimidación. O sea, cuando tienes problemas en el trabajo, hay un abanico de cosas que puedes hacer, ¿no? Si esta persona es muy dispersa, bueno, quizá necesita que estés al pendiente, que asegurarte de que tenga todo calendarizado, que tenga claro cuáles son los procesos que debe llevar a cabo. Pero hay gente que opta por mejor, pues violentar, en lugar de explicar qué es lo que tendría que estar haciendo mejor para que salga la chamba. Por ejemplo, si no estás vendiendo suficiente en plena pandemia, o si rindes menos porque tienes que cuidar a tus hijos pequeños, pues hay gente que opta por la solución, entre comillas, de hacer bullying, de dejarlos sin clientes, de hacer pequeños castigos, ¿no? Y la gente incluso lo toma así, como de, bueno, es un castigo merecido porque no estoy rindiendo como debería. Pero pues en realidad es violencia, ¿no? Las carencias del liderazgo del manager no tienen por qué pasar al empleado o al empleado. Y pues esto se acrecienta y se normaliza porque ya entendemos los espacios de trabajo como lugares hostiles, ¿no? O sea, desde que te obligan a ponerte la camiseta, a trabajar horas súper largas sin pagos extra, que te sobrecarguen de tareas para no pagarle a alguien más. Entonces se espera que lo tomes con agradecimiento, porque pues te están dando la oportunidad de trabajar, ¿no? Sobre todo en estas épocas en las que conseguir trabajo es difícil por lo de la pandemia, porque muchos negocios están cerrando, porque la gente se está quedando sin ingresos y está despidiendo a diestra y siniestra. Entonces es mucho más fácil que se den este tipo de situaciones, porque pues están en la postura de tú tienes que agradecer que tienes un trabajo, entonces ya despedimos a media plantilla, ustedes que se quedaron tienen que sacar la chamba de los que ya no están, ¿no? Entonces, eso significa que no solamente es un problema del management, sino es un problema de la empresa. Entonces, la empresa tendría que preguntarse si escatimar en gastos se está traduciendo en problemas de salud para los empleados, ¿no? Y en la salud se incluye no solamente cardiopatías, que es una cosa que puede suceder cuando estás sujeto a mucho estrés y a violencia laboral, sino también a salud mental, ¿no? Que eso es algo particularmente grave porque no solamente afecta a la persona que está siendo víctima de esa violencia, sino también a la empresa, ¿no? Que baja la productividad. Bueno, y luego, además de la vertical, también está la violencia horizontal, que es básicamente la que se da entre pares o entre personas de una misma jerarquía. Y luego está la mixta o compleja, que es cuando una o varias personas violentan a alguien que está en su misma posición o nivel jerárquico, ¿no? Es horizontal, pero con la diferencia de que cuando se entera el jefe o la jefa, en lugar de arreglar e intervenir a favor de la víctima, lo que hace es ponerse del lado de la persona que está acosando o no adoptar ninguna medida para solucionar esa situación. Entonces, pues ahí empieza como una cosa entre pares, pero luego escala porque la persona que está en una jerarquía mayor, digamos, pues no hace nada o se une en esa violencia contra esta persona. Luego está la violencia externa, que esto pasa, pues es mucho más frecuente que pasa en el sector servicios, ¿no? Con proveedores o con clientes. Ya no son personas que pertenecen a la empresa, pero sí tienen contacto frecuente e indirecto con empleados de la empresa. Y luego una cosa bien importante, la mayoría de las empresas en México son micro o pequeñas empresas. Entonces, como les decía, pues ahí no hay departamentos de recursos humanos para quejarte. Probablemente no haya capacitación, no hay evaluaciones formales. Entonces, esto complica la situación porque te quedas sin salida en caso de padecer violencia, o te aguantas o renuncias. Y pues todo esto nos habla de que es un tema complejo que no se agota ni en el acoso, como muchas veces se cree, ni en denunciarlo en el Ministerio Público.
y a veces ni siquiera con denunciarlo en conciliación y arbitraje o en iniciar un juicio, porque muchas veces tiene que ver con los procesos mismos de la empresa. Entonces, ahora me gustaría seguir con unas cifras de violencia en el trabajo. De acuerdo a la ENDIRE del 2016, que es la última que hay, que esta es la encuesta de relaciones en los hogares, donde se mide las cosas que tienen que ver con violencia justamente. El 16.5% de las mujeres en el país reportan haber vivido violencia en el trabajo alguna vez en su vida. 16.5% les decía hace ratito. Pues suena que no es mucho si lo comparamos, por ejemplo, con el número de mujeres que han sido acosadas en la calle, pero hasta un 1% es too much, ¿no? Entonces, 16.5% han reportado haber vivido violencia en el trabajo al menos una vez. 10.6 reporta haber vivido violencia emocional alguna vez en su vida, 1.6 violencia física y 11.2 violencia sexual. Y luego también esta misma encuesta nos dice que el 91.2% de las mujeres que vivieron violencia laboral no solicitó apoyo a ninguna institución y no presentó queja o denuncia alguna. Ahora, ¿por qué pasa esto? Pues ya nos imaginaremos las mujeres por qué pasa. Pasa por las mismas razones por las cuales otro tipo de violencia no se denuncia. El 17.1% no solicitó apoyo ni denunció porque pensó que no le iban a creer o que le iban a decir que era su culpa, ¿no? Entonces el tema de la revictimización es una cuestión que también preocupa a las mujeres cuando se trata de violencia en el trabajo. Luego, el 17% consideró que era una pérdida de tiempo o porque no tenía tiempo para estar poniendo las denuncias, porque luego también los procesos son muy, muy largos. Por ejemplo, un juicio laboral mínimo te toma 2 o 3 años. Entonces, cuando le dices a alguien, oye, pero tienes lo de ganar, ¿por qué no inicias una conciliación y luego un juicio? Probablemente te diga, ¿sabes qué? No, o sea, no voy a estar desperdiciando mi tiempo en eso para que al final no se resuelva nada, ¿no? También hay mucha desconfianza en las autoridades. Luego, el 12.4% pues no denunció ni hizo nada porque no confía en las autoridades justamente. El 20% no sabía ni cómo ni dónde denunciar. Esto es lo que les decía hace unos momentos. Que también, a ver, hay varias autoridades en materia laboral, pero ¿a cuál voy a acudir? Y de nuevo, ¿es un tema laboral o es un tema penal? ¿A quién le compete? ¿A dónde corro? ¿Quién va a escuchar? Y luego el 23.9% tenía miedo a las consecuencias, ¿no? A que la amenazaran. Entonces esa es otra cosa muy real, que no hay ni confianza en las autoridades externas, ni confianza en que los procesos internos de la empresa van a ser adecuados para solucionar el problema, porque puede haber digamos, como que se te regrese eso que estás denunciando, ¿no? Quizá no ahorita, pero pues te van a negar promociones después, te van a tachar de problemática, etc. Entonces, ¿qué se requiere para prevenir ambientes violentos y aspirar a centros de trabajo más justos? Creo que acá es importante hablar de violencia, sí, pero también de centros de trabajo sanos, que es un paraguas más amplio. O sea, porque la violencia es una parte, digamos, de este paraguas mucho más amplio. Y muchas veces, sobre todo cuando tiene que ver con violencia estructural, el ambiente de trabajo importa, no solamente importa sancionar a personas concretas, porque como les decía, a veces el problema no es una sola persona, sino la estructura. Entonces habría que pasar de una visión de estar bien a una de bienestar. ¿A qué me refiero con esto? A ver, en los trabajos luego a veces parece que piensan que estar bien significa que no te mueras. Entonces, con que los trabajadores no se mueran, se dan por bien servidos. Entonces, lo que necesitamos es una visión de bienestar en el trabajo. Implica esto, tomar medidas para que la empresa dimensione lo que es el trabajo. O sea, se cortó cuando comenzaste a hablar sobre los datos. Ok, súper. Bueno, entonces lo retomo ahí. Una disculpa. Gracias, sí, ya estamos de vuelta todas y todos. Muchas gracias. Gracias por la paciencia. Entonces les estaba comentando sobre las cifras de violencia en el trabajo. La ENDIRE, que es esta encuesta de relaciones en los hogares que hace la INEGI,
periódicamente, pero la última fue en 2016, nos dice que el 16.5% de las mujeres en el país reportan haber vivido violencia en el trabajo alguna vez en su vida. El 10.6% reporta haber vivido violencia emocional, el 1.6% violencia física y el 11.2% violencia sexual. Entonces, lo que les estaba diciendo es que comparado, por ejemplo, con cifras de acoso, pues 16.5% no suena tanto, ¿no? Porque las cifras de acoso en la calle, por ejemplo, luego empiezan como en 70%, ¿no? 7 de cada 10 mujeres, cuando menos, ha sufrido acoso alguna vez en su vida. Entonces, si lo comparas con esto, no suena tan grave, digamos, pero 1% de violencia en el trabajo ya es muchísimo, ¿no? Entonces, la misma ENDIRE de 2016 nos dice que el 91.2% de las mujeres que vivieron violencia laboral no solicitó apoyo a ninguna institución ni presentó una queja o denuncia ante autoridad alguna. Entonces, esto se da por múltiples razones. Un porcentaje importante, más o menos 17%, no pidió apoyo porque pensó que no le iban a creer o que le iban a revictimizar, ¿no? Le iban a decir, pues fue tu culpa. Entonces, lo que pasa fuera del trabajo se replica al interior de los centros de trabajo, porque lo de la revictimización es algo que todas las mujeres conocen, más las que han denunciado, saben que las autoridades te van a echar la culpa. Entonces existe ese temor también cuando sufres violencia en tu trabajo. Luego, otro 17% consideró que era una pérdida de tiempo o porque no tenía tiempo. Entonces, lo que les estaba diciendo de acá es una cosa que es muy común. Si le dices a una persona, a ver, en los juicios laborales generalmente el 80% de las veces se resuelve a favor del trabajador. Sí, mínimo te van a tardar 2 o 3 años. Pueden ser muchísimos más años, pero probablemente resuelvan a tu favor. La gente no se anima, ¿no? La gente piensa que es una pérdida de tiempo y que no va a ganar. También en conciliación, que es un paso previo a los juicios, te dan 2 o 3 citas y ahí se tiene que resolver el problema, ¿no? Entonces esa parte es bastante eficiente y aún así a la gente no le gusta judicializar los casos porque siente que es una pérdida de tiempo. Y lo vemos reflejado en esta encuesta nacional. Luego, 20% no denunció porque no sabía cómo y dónde denunciar. Entonces, también les estaba contando sobre esto. O sea, en materia laboral, luego no hay mucha claridad sobre cuáles son las autoridades a las que puedes acudir. Es al Ministerio Público, es a la Secretaría del Trabajo, es a la Profedet, ¿a dónde? ¿No? Luego, otro 23.9% no acudió a ningún lugar porque tenía miedo a que hubiera consecuencias negativas o a que la amenazaran. Entonces, esa es otra cosa real. O sea, no solamente no confías en las autoridades externas, sino que no confías en tu propia institución porque piensas, si me quejo, va a haber consecuencias negativas para mí. O sea, puede ser que sancionen a la persona que me estaba violentando, pero quizá ya no me vayan a dar promociones, me vayan a etiquetar de problemática, eventualmente me van a correr, me van a poner en una lista negra, etc. Entonces, ese miedo es muy real. Entonces, ¿qué se requiere para prevenir ambientes violentos y aspirar a centros de trabajo más justos? Creo que acá es importante ampliar el paraguas y no centrarnos únicamente en centros de trabajo no violentos, sino hablar de centros de trabajo sanos. Es un concepto más amplio. O sea, hay que pasar de una visión de estar bien a una visión de bienestar en el trabajo. En los trabajos a veces parece que estar bien significa nos damos por bien servidos si el trabajador no se muere, ¿no? Entonces lo que necesitamos es pasar de esta visión a una visión de bienestar que implica tomar medidas para que la empresa dimensione que el trabajo solo es una fracción de la vida de las personas y entonces tiene que actuar en consecuencia. El trabajo no lo es todo y no se puede esperar que lo sea. Entonces hay que tomar acciones para crear un balance en la vida de las personas. Sobre todo cuando estamos hablando de mujeres, porque sabemos con esta pandemia que a las mujeres se les tiende a cargar muchísimo la mano, no solo en el trabajo, sino en sus casas. Otra cosa que tendríamos que pensar para estos ambientes de trabajo sanos es en el salario. Hay que hacernos preguntas. Por ejemplo, ¿qué tanta diferencia salarial hay entre quien está en el puesto más bajo y quien está en el puesto más alto? Muchas veces se justifican unas disparidades brutales en los salarios porque alguien hace trabajo manual y la otra persona hace un trabajo más ejecutivo.
Entiendo que se necesitan competencias diferentes, entiendo que uno requiere una instrucción más universitaria o de posgrados, etcétera, pero las diferencias salariales, cuando son muy grandes, cuando son abismales, la verdad es que no se justifican. Y tiene que ver esto con lo de violencia estructural que les platicaba hace ratito. Luego también, ¿cuánto le pagamos a las mujeres? Porque suele haber diferencias no solamente entre grados jerárquicos, sino entre personas que están en una misma posición jerárquica. Si son mujeres, pues les pagan menos. Esto, en parte, se debe a las cuestiones de cuidados que les estaba diciendo. O sea, si vemos cuántas personas trabajan medio tiempo en general en el país, 2 de cada 10 hombres trabajan menos de 35 horas a la semana. Mientras que las mujeres, 4 de cada 10 trabajan medio tiempo. Entonces es el doble. Y si lo vemos a la inversa, pues la mayoría de las personas que están de tiempo completo son los hombres. Entonces esto ayuda a entender la brecha laboral, que hay gente que todavía en pleno 2020 dice que no existe, pero sí existe, y existe por este tipo de factores. Entonces, ese es otro, lo del salario. Luego, ¿qué tanto estrés hay en el trabajo? Esa es otra cosa que nos tendríamos que preguntar, porque esto se traduce no solamente en enfermedades cardiovasculares, que eso es muy común, en ansiedad, también en renuncias, baja la productividad, aumenta la rotación laboral, y todo eso tiene impacto no solamente en la vida particular de los empleados, sino también de las empresas, porque la rotación laboral cuesta muchísimo. Tienes que volver a reclutar, tienes que volver a capacitar, tienen que pasar esta curva de aprendizaje que a veces son muy pronunciadas, entonces a las empresas les termina costando. Entonces, ¿qué tanto estrés hay en el trabajo? Pues el exceso de carga de trabajo, que te hablen feo, que te exijan mucho y que te den a cambio 3 pesos, pues eso es sentar las bases para que el ambiente de trabajo no sea sano y para que se den relaciones violentas en el trabajo. Ahora, ¿cómo se aseguran que no va a haber repercusiones para quien denuncia? Esto es bien importante y ya lo había platicado un poco hace rato. No tener esa certeza desincentiva la denuncia. Si yo estoy pasando por algo malo, algo grave o no grave en mi trabajo, ¿a quién se lo voy a contar y quién me asegura que no me va a pasar nada? Si lo reporto. Entonces, esa es otra pregunta que tendrían que hacerse. ¿Qué tan al pendiente está la gerencia o los superiores jerárquicos? ¿Ellos también dejan pasar violencia o la incentivan? Porque es bien importante que quienes están en un nivel superior jerárquico más alto, no solamente en la parte operativa, estén comprometidos. De nada sirve llevar a todo el personal a capacitaciones sobre cómo no ser violentos en el trabajo si los jefes o las jefas pues dejan pasar situaciones que ponen en peligro a los empleados, ¿no? Entonces, estos mensajes que mandan los superiores jerárquicos son bien importantes. Si el personal operativo, les decía, va a capacitaciones, pero los jefes no, pues entonces no va a servir de nada, porque los empleados no se van a autorregular. Ahora, las medidas precautorias en caso de violencia, ¿sobre quién pesan? Luego es muy común ver en protocolos sobre violencia en los espacios de trabajo que las medidas recaen sobre la víctima. Pues vamos a cambiarla de horario, vamos a cambiarla de área, y no se castiga al responsable, ¿no? Entonces, eso también desincentiva la denuncia. Entonces, les decía, la capacitación a todo el personal es importante, pero puede no ser la única apuesta, porque si hay problemas organizacionales o estructurales, pues no va a servir de nada. Apostarle solo a la capacitación cuando hay problemas de fondo no es más que eso que llaman échaleganismo. Échale ganas y todo se va a arreglar. ¿Qué tanto se puede echarle ganas si el ambiente ya es hostil? O sea, no depende de una sola persona cambiar un ambiente violento o un ambiente que no es sano. Hay un concepto que me gusta mucho que habla sobre modificar comportamientos y suele ser más efectivo y a veces más barato que las capacitaciones. Se llama nudging en inglés o dar empujoncitos. Se trata de modificar la arquitectura de una situación dada, a veces arquitectura de decisiones, para que la gente por sí sola cambie comportamientos. O sea, les voy a poner un ejemplo burdo. Si yo quiero dejar de fumar, pues no me voy a poner la cajetilla de cigarros a un lado todo el día, ¿no? Si me queda más lejos, si no tengo en mi casa, va a ser mucho más fácil dejar de fumar a que si tengo la tentación ahí. Por ejemplo, cuando el home office es el estándar,
eliminas la necesidad de las mujeres de pedir permiso para hacerlo y con eso reduces los efectos negativos que suelen tener esto en sus evaluaciones. Y además incentivas a que los hombres pasen más tiempo en la casa. Entonces, esto del home office puede ayudar no solo a la productividad, sino también a reducir estrés y los tiempos de desplazamiento, que también en las ciudades grandes suele ser un problema. Entonces, simplificarle las decisiones a la gente ayuda un montón a tener ambientes de trabajo sanos. Entonces, ¿qué más se puede hacer? 1, tomar medidas desde áreas directivas, eso es lo ideal, para evitar que siquiera se presenten situaciones de violencia o situaciones que no son sanas. Lo primero que tendría que pasar es hacer un diagnóstico de la situación, ver qué está pasando, quién lo está provocando o qué lo está provocando, porque les decía que no necesariamente tiene que ser una persona. Hay que usar datos. Por ejemplo, si hay mucha rotación entre mujeres, ¿qué tienen en común esas mujeres? Quizá encuentres que todas son madres y entonces ahí hay un área de oportunidad que ya detectaste porque tienes datos. En el diagnóstico también se tiene que incluir cuáles son las vías de comunicación que existen y qué pasa cuando se hacen uso de ellas. Por ejemplo, si a alguien le ponen más trabajo del que pueda manejar, sistemáticamente le llenan el escritorio de trabajo y no se da abasto. ¿Qué puede hacer esa persona? ¿Y cuál va a ser el efecto de que haga algo? Hay repercusiones negativas si se queja, entonces en el diagnóstico eso también se tendría que tomar en cuenta. Luego, cuando es un centro de trabajo pequeño, que les decía, esto es más la norma, porque la mayoría de las empresas son micro, pequeñas. Quien está a cargo debe poner más esfuerzo y más de su parte y estar abierto a críticas constructivas y a sugerencias de los empleados, porque la única forma de comunicarle desacuerdos pues es directamente, no hay con quién más quejarse. Y nadie quiere ser despedido nada más por decir que les están cargando la mano o cualquier otra situación irregular. Luego, otra cosa que luego es muy popular en redes sociales, pero que a mí no me parece tan efectiva, son los boicots, ¿no? Se activan desde fuera de la empresa cuando explota una situación determinada. Eso significa que la violencia que ya se estaba gestando desde antes, pues era desconocida para el público y cuando estalla, entonces es cuando empiezan a quejarse. Por eso la verdad es que no suele tener mucho efecto en las empresas. Luego, a menos que sean boicots muy grandes, pero eso no suele suceder. Luego la otra es la organización sindical. Esto es particularmente relevante porque los sindicatos pueden tomar nota desde que empieza la violencia, tienen capacidad de quejarse si no hay, por ejemplo, protocolos de actuación en casos específicos de violencia, tienen representación en caso de que haya problemas y es menos probable que te despidan o que te tomen represalias en tu contra porque ya tienes a alguien que te está protegiendo. Pero los sindicatos tampoco suelen ser muy populares. Luego, otra solución es exigir a base de judicializar casos. ¿Esto qué significa? Bueno, esto aplica sobre todo para cualquier empresa, para cualquier centro de trabajo, aunque no sea una empresa, por ejemplo, una casa, para los trabajadores del hogar, etc. Si es una micro o una pequeña empresa, les decía, pues no hay dónde quejarte porque el jefe es el jefe y ya eso es todo. Y pues no hay mucho margen de negociación, entonces hay que crear ese margen de negociación y en realidad no es tan difícil. O sea, pongamos un ejemplo. Si yo pido un cambio razonable de condiciones, por ejemplo, me hacen trabajar 12 horas al día y solo me pagan 8. Bueno, quiero que me pagues horas extra. No te voy a pagar horas extra. Bueno, entonces hay una solución muy sencilla. Te vas a conciliación, ¿no? A los centros de conciliación y arbitraje, que ya les cambiaron el nombre, pero bueno, son esencialmente la misma cosa. ¿Por qué? Porque es muy probable que resuelvan a tu favor. Probablemente al final no te vayan a reinstalar y te quedes sin trabajo, pero algo te van a pagar, ¿no? Y eso manda una lección o una señal muy importante a los empleadores. Los empleados no se van a dejar, ¿no? Si les estás haciendo trabajar horas extra, pues hay que pagarle las horas extra. Entonces no se trata de quebrar a los patrones, no va para nada por ahí. Se trata de que te den lo que corresponde. Si intentas negociar civilizadamente con esta persona y no accede, pues hay vías para resolverlo. Y creo que esta judicialización de casos puede ser una herramienta de negociación muy grande porque nadie quiere ser demandado porque los patrones saben perfectamente que tienen las de perder. Entonces, si no hay otras vías, pues hay que buscarlas afuera y afuera, ¿dónde es? Pues en conciliación y arbitraje o en los juzgados laborales. Entonces, ahora, para poder exigir justicia laboral, pues primero tienes que conocer cuáles son tus derechos, ¿no? Entonces es bien importante conocer los derechos. Va una lista bien rápida. 1, aguinaldo. 2, vacaciones y prima vacacional. 3, liquidación. 4, ahorro para el retiro. 5, trato respetuoso. 6, libertad sindical. 7, jornadas
que no excedan las 8 horas, y si exceden las 8 horas, entonces te pagan las horas extra. Luego, seguridad social, a un salario, obviamente, días de descanso y a un contrato. Entonces, en resumen, esos son los derechos que te corresponden como trabajador. Y si quieres prevenir o si quieres tener ambientes sanos, los trabajadores necesitan conocer cuáles son sus derechos. Entonces, en resumen, la violencia laboral puede estar imbuida en el tejido mismo de una empresa, y por eso se requieren acciones que no necesariamente pasan por la denuncia, sino en cambios de fondo. Pero, como casi siempre, pues la acción colectiva es la vía más sostenible y más eficaz. Gracias. Ana, muchas gracias. Gracias. Súper interesante. Creo que es muy valioso conocer primero los tipos de violencia que hay, saber cómo identificarlos para poder prevenirlos. Y me encantó esta idea de tener centros de trabajo sanos y mucho más justos. Eso es lo que necesitamos, especialmente en estos tiempos de pandemia y de confinamiento en donde las cosas han cambiado tanto y pues la violencia puede ser más fácil que suceda. Entonces vamos a ver si tenemos alguna pregunta de las personas que nos están viendo por Facebook. Gracias a todas y todos por su paciencia. Ya estamos de vuelta, todo bien. Entonces, si tienen preguntas, este es el momento de hacerlas. Puede ser por Zoom. Pueden mandarnos por mensajito. Aquí tenemos una pregunta. Te la leo. ¿Cómo podemos iniciar estos cambios de fondo desde la acción colectiva? ¿Hay algunas alternativas específicas que puedas compartir con nosotros? A ver, la acción colectiva desde adentro generalmente pasa por la sindicalización de los trabajadores. Si lo vemos desde una perspectiva de trabajadores, porque también los patrones van a verlo totalmente distinto, ¿no? Entonces, si lo vemos desde los trabajadores, es eso, la sindicalización. Luego la gente piensa que porque está trabajando en una pyme no se puede sindicalizar. Eso es falso, ¿no? O sea, hay centrales que pueden agrupar a estos trabajadores. Ahora, si lo vemos desde el lado del patrón, pues empezaría por... bueno, eso ya no es acción colectiva, ¿no? Pero déjenme hablarles del lado del patrón, pues implica hacer un diagnóstico, ¿no? Y quizá como empleados también empujar hacer un diagnóstico, porque eso es útil y no es una forma confrontativa de resolver las cosas, porque creo que tampoco se debe apostar por la confrontación si primero no pasas por una etapa de negociación, ¿no? Entonces, pedirle a la persona que esté a cargo de que, oye, ¿cómo ves? Estamos viendo estos y estos problemas. ¿Cómo ves si hacemos un diagnóstico en el que participe toda la empresa? Y vamos viendo de ahí qué hacer, ¿no? Entonces, creo que esa es una buena solución. Buenísimo, gracias. Aquí tenemos otra. ¿Qué nos puedes comentar sobre la violencia verbal? Directivos que hablan con majaderías, vulgaridades, etcétera, o insultos velados a otros compañeros. A ver, creo que acá hay que distinguir entre dos cosas. Una es, digamos, esto que llaman vulgaridad, porque hay gente que sí es un poco prosaica y pues ni modo, pero no se refiere específicamente a una persona, sino que así habla, ¿no? El problema surge justamente cuando ese lenguaje va targeteado, digamos, a una persona específica. Y ahí, cuando son los directivos quienes tienen esa clase de comportamientos, es particularmente difícil porque es quienes están a cargo. Si no hay nadie por encima de él, pues entonces lo que puedes hacer es buscar ayuda en el exterior, como les decía, pero si hay alguien que está jerárquicamente por encima de esa persona, pues es ir buscando quien también se siente como incómodo, violentada, aunque no le estén llegando la violencia a esa persona, quién está de acuerdo con este supuesto de que pues hay que conducirse con respeto, ¿no? Y entonces buscar a superiores jerárquicos de esta persona. Pero si ese no es el caso, si esa persona ya es el superior jerárquico de todos, pues entonces la solución sí tiene que estar necesariamente afuera. Excelente, muchas gracias. Creo que son todas. Si alguien tenemos tiempo todavía para una pregunta más. A ver, parece que sí. Pues bueno, Ana, muchísimas gracias por acompañarnos. Fue súper interesante e ilustrativo esta charla.
A ver, no, tenemos una más, sí. Que me dicen que alguien nos comparte que trabajaba en una asociación civil y tuvo que renunciar por el ambiente de violencia, pues no supo cómo actuar o a quién acudir. Bueno, ahí depende de qué tipo de violencia sea, ¿no? O sea, si es un tipo de violencia que se presta para que sea un caso penal, pues entonces está el Ministerio Público, ¿no? Si es una cuestión laboral, entonces en la Profedet te asesoran gratuitamente sobre las vías de acción legal que puedes tener, ¿no? Y los abogados suelen ser bastante buenos, entonces esa es una opción. También hay que tener en cuenta que pues hay plazos, ¿no? En caso de que quieras hacer algo, luego se vencen los plazos y ya no puedes hacer nada, pero si todavía están en tiempo, pues ahí hay una opción. Excelente, muchas gracias. Pues ahora sí, terminamos con este que fue nuestro webinar de agosto. Muchas gracias, Ana, por acompañarnos y por compartir. Las y los invitamos a que nos sigan en Facebook, Twitter e Instagram. Estamos como Fundación Marisa y nos vemos el próximo mes para otro webinar. Muchas gracias, Ana. Gracias, hasta luego.